Dos hermanos en una camioneta, llamados Toby y Tanner, son perseguidos por la policía. Toby, herido, sube a un automóvil. Tanner le dice a Toby que lo quiere mucho, siendo estas palabras una despedida, ya que esta es la última vez que se ven, ya que Tanner se sacrificará por su hermano debido a lo que verás a continuación. En el oeste de Texas, los hermanos Toby y Tanner Howard atracan dos sucursales del Texas Midlands Bank de manera consecutiva. En ambos casos logran salir con éxito de su operación. Toby es meticuloso, calmado y es el planificador de los robos. Por otro lado, Tanner, quien ya tiene experiencia en robos y estuvo en la cárcel por ello, es volátil e impulsivo, respondiendo de manera agresiva en general, lo cual pone en riesgo al dúo. Luego de ambos robos, los hermanos entierran el auto que utilizaron con el fin de que no les sigan el rastro. Más tarde conversan en el rancho de su difunta madre. Se revela que Tanner estuvo en la cárcel y que la madre de ambos falleció hace poco, siendo Toby el único que la cuidó en sus últimos días y también el único heredero del rancho de su madre, según el testamento dejado. Además, para fortuna de Toby, recientemente se descubrió petróleo en el rancho, lo cual lo volverá rico a él y a su familia pronto. Se revela también que los hermanos roban las sucursales del Texas Midlands debido a que el rancho de su madre, antes de su deceso, fue hipotecado a esta entidad financiera para pagar los gastos médicos de ella y existe una deuda grande que pagar. El plan de Toby consiste en robar el Texas Midlands para pagar la hipoteca con el propio dinero del banco. Se abre una investigación por lo sucedido. Debido a que los robos son de montos menores a $7,000 y Tanner y Toby solo roban billetes de valores pequeños, el FBI no muestra interés por el caso. Por ello, dos oficiales de policía de Texas, llamados Marcus Hamilton y Alberto Parker, son asignados a investigar a los atracadores. Hamilton ya es algo viejo y está a punto de jubilarse, sin embargo tiene una gran experiencia e intuición. Preguntando a los testigos y analizando los robos, deduce que el dúo busca reunir cierto monto y solo roba montos pequeños para que la investigación no ocupe demasiados recursos del gobierno y tengan más oportunidades de librarse. Hamilton indica que el dúo volverá a atracar eventualmente y que hay que anticiparlos. Un día, Toby y Tanner van a un restaurante que se encuentra cerca a un banco. Ahí Toby comenta que a pesar del dinero de los robos recientes, no le alcanzará para pagar a su ex esposa la pensión de sus dos hijos, los cuales no ve en persona y solo habla con ellos por teléfono. Tanner, queriendo ayudar a su hermano, finge ir al baño, pero en realidad va a la sucursal de banco cercana a robar. Luego de terminar de comer, Toby sale del restaurante y sorpresivamente su hermano llega corriendo con dinero en efectivo y ambos se dan a la fuga inmediatamente. Más tarde van a un casino para blanquear el dinero robado de los bancos. En el casino se ve la personalidad problemática y desafiante de Tanner. Luego de haber realizado varios juegos, los hermanos van a cambiar las fichas que tienen por dinero, pidiendo cierto monto en efectivo y el resto en un cheque a nombre del Texas Midlands Bank. Luego de esto, los hermanos van a hablar con su abogado. Este les dice que con el monto del cheque les alcanzará para pagar la hipoteca del rancho de su madre y que si Toby quiere eliminar sus huellas y cualquier sospecha sobre él más adelante, le sugiere que el Texas Midlands gestione el dinero generado del petróleo encontrado en su nuevo rancho. Por su parte, Hamilton y Parker van al nuevo banco asaltado y averiguan y obtienen más pistas de los atracadores. Esa noche conversan respecto a la larga vida que tuvo Hamilton como comisario y cómo logró llegar al final. Luego descubrirás si logrará sobrevivir a este caso. Hamilton decide salir de la habitación y analizar cuidadosamente las pistas que tiene de los robos y la personalidad de los atracadores, deduciendo que el último robo no fue planeado, sino algo impulsivo y que uno de los hermanos es la mente maestra y el otro más torpe. Al día siguiente ambos van a un restaurante que se encuentra cerca a una sucursal de Texas Midlands, esperando a ver si los atracadores lo asaltan. Por otro lado, Toby y Tanner consiguen una nueva camioneta ya que se deshicieron del automóvil de su último robo. Toby va a la casa de su ex esposa, le paga todo lo que le debía de pensión y le indica que el terreno que su madre le heredó está en un fondo y que nadie lo puede vender. Mientras hablan, uno de los hijos de la pareja aparece. Este muestra su indiferencia a su padre. Toby lo sigue y conversa con él. Le indica que su abuela falleció y que les heredó su rancho a ambos nietos, y que además encontraron petróleo en las tierras y que nunca más deberán preocuparse por el dinero. Le dice que posiblemente escuche cosas malas de él y de su hermano Tanner, y le pide que no siga sus pasos, que sea diferente y más responsable. Toby vuelve con Tanner y ambos conversan sobre el nuevo atraco que harán a otras dos sucursales del Texas Midlands. Van a la primera sucursal pero está cerrada, por ello deciden ir a la siguiente, la cual es una sucursal grande situada en un pueblo llamado Post. Hamilton y Parker se quedan esperando en vano en el restaurante cerca a la sucursal de Texas Midlands, ya que nadie aparece. Sin embargo, en la tranquilidad del sitio, Hamilton deduce por descarte que el siguiente atraco posiblemente será en el pueblo de Post y se ponen en marcha para ir allí. Por su parte, Toby y Tanner llegan a Post en su camioneta nueva y empiezan el atraco.
y mientras lo hacen, un policía del banco les dispara y se ven obligados a responder violentamente. Al salir ven que están rodeados por un grupo de personas particulares armadas que recibieron la alerta, y los hermanos tienen que huir precipitadamente. Mientras escapan, Toby se da cuenta que recibió un disparo. En camino a Post, Hamilton y Parker reciben la noticia de que la sucursal de Post fue asaltada tal y como predijeron. Ambos se muestran emocionados porque están cada vez más cerca de capturar a los asaltantes y aceleran. En su escapatoria, Toby y Tanner son perseguidos por varias patrullas y van hasta un punto donde dejaron un automóvil de reserva, y Toby, herido, se sube en él. Tanner le dice que lo quiere mucho, dando a entender que se despide de su hermano, que esa es la última vez que se verán, ya que se sacrificará para salvarlo. Toby, triste, asiente y acepta el destino inevitable que su hermano eligió. Luego de esto, Tanner hace que la policía lo siga, mientras Toby pasa desapercibido en el automóvil. Tanner sube una colina y baja de la camioneta, haciendo que ésta golpee con los autos de policía. Luego de esto lucha solo contra las fuerzas del orden. Logra darle a Parker de manera sorpresiva y esto altera completamente a Hamilton, quien se tomará lo sucedido de manera personal. Indica a una camioneta que se acerca que lo lleve a un punto elevado para poder eliminar a Tanner. Al mismo tiempo, al huir, Toby se topa con un control policial, pero para su fortuna logra fingir que se encuentra bien y pasa sin inconvenientes. Hamilton logra llegar a un punto alto y se prepara para acabar con Tanner, quien sigue atacando a la policía que está debajo de él. Hamilton dispara y logra acertar, riéndose luego de esto, pero ocultando dolor en su risa, debido a la pérdida de su compañero Parker. Más tarde, Toby ve las noticias en el casino al que fue para lavar el dinero robado. En ellas se entera de la muerte de su hermano, lo cual lo pone muy triste. Luego de esto va al Texas Midlands a pagar la deuda de la hipoteca del rancho de su madre. El banquero indica que es un tipo con suerte, ya que logró reunir todo justo a tiempo. Toby, de manera seria, se asegura de que el banquero haga todos los papeles para arreglar la hipoteca ese mismo instante. En las oficinas de policía, luego de lo sucedido, Hamilton pide ver el historial de Tanner, observa su historial violento y pregunta si investigaron a su hermano. Una oficial indica que nada lo vincula a Tanner ni a los robos. Además, indica que el rancho que heredó Toby producirá una gran cantidad de petróleo, lo cual hace que no tenga sentido que alguien que ganará tanto haya robado, y menos al banco que gestiona los fondos familiares. Inquieto y convencido de que Toby participó con Tanner, Hamilton, luego de su jubilación, lo visita en su rancho e indica que su hermano era sádico y robaba por gusto. Además que acusa a Toby de ser quien planeó los robos y que él sí es inteligente, pero no termina de entender por qué lo hizo. Toby, al oír esto, ofendido y dolido por la manera de expresarse de Hamilton, le indica que nunca mató a nadie, pero que podría empezar en ese momento con él. Al mismo tiempo en que dice estas palabras, su familia llega en una vagoneta y Toby indica que no vive ahí, que la propiedad es de sus hijos y que solo va a trabajar. Le dice a Hamilton mientras se retira que si gusta pueden terminar la conversación en una pequeña habitación que tiene en el pueblo, que tal vez le pueda dar paz. Hamilton le responde que a lo mejor él le da la paz a Toby. Luego de esto enciende su auto y se marcha, dejando la película un final abierto, sin exponer si Hamilton y Toby se vieron una vez más.